Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En el video de hoy les voy a compartir paso a paso cómo tejer este hermoso cardigan. Como pueden ver, está súper lindo y la verdad es que es bastante fácil de tejer, ya que vamos a estar usando solo punto medio alto. Todo el cardigan está tejido con punto medio alto, así que es un punto básico que todas las personas que tejemos a crochet lo sabemos hacer, y les voy a estar dando todas las indicaciones para que ustedes puedan elaborar este lindo cardigan en cualquier talla que ustedes quieran, con las mangas del largo que ustedes quieran, con el largo del cardigan que a ustedes más les guste, etcétera. Entonces te invito a ver todos los pasos, que no te pierdas ningún pedacito del video, para que así puedas tejer tu cardigan en casa. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a utilizar lana. Esta que yo estoy usando es gordita, viene recomendada para un ganchillo de 7 milímetros. Ustedes podrán utilizar cualquier material que esté a su alcance, pero a la hora de escoger el ganchillo vamos a utilizar uno que sea 1 milímetro más grueso que el que viene recomendado en la etiqueta. Este viene para número 7, yo voy a estar usando el número 8 milímetros. Y para la talla S que yo estuve realizando me gasté 400 gramos, tenía 400 gramos y esto fue lo que me quedó. Entonces recuerden que yo hice las mangas hasta acá, entonces para tallas más grandes aumenten 100 gramos por talla, es decir, 500 gramos para la talla M, 600 gramos para la talla L y así sucesivamente. Y vamos a utilizar también una agujita lanera, ganchitos marcadores, una cinta métrica y también una tijerita. Para tejer nuestro cardigan en cualquier talla vamos a necesitar una prenda que sea nuestra o de la persona que va a utilizar este cardigan, y vamos a tomar 3 medidas. La primera medida va a ser desde acá, desde donde comienza una manga, desde esta parte. Vamos a tomar desde acá hasta el otro extremo. Ok, acá yo tengo 50 centímetros. Esta medida va a ser el ancho que va a tener nuestro cardigan. La idea es que nos quede bastante holgado, por eso lo estoy midiendo desde acá hasta acá. Entonces la segunda medida que vamos a necesitar es la medida de largo. Para eso vamos a medir desde acá, desde donde está esta parte, desde acá hasta el largo que queremos que tenga. Por ejemplo, esta pieza tiene 60 centímetros de largo. ¿Ok? Entonces yo lo voy a hacer con esta medida de largo, pero si ustedes por supuesto lo quieren más largo, que les quede a la mitad de la pierna o algo así, pues lo miden desde su hombro hasta el largo que quieren que tenga. Y la tercera medida que vamos a necesitar es la medida de la manga. Para el ancho que vamos a necesitar que tenga nuestra manga, vamos a medir de esta manera. ¿Ok? Acá, esta tiene 18 centímetros. Esto lo vamos a multiplicar por 2, que nos daría un total de 36 centímetros. Entonces, para verificar, doblamos nuestro centímetro de esta manera, nuestra cinta métrica. Y este va a ser la circunferencia que va a tener el ancho de nuestra manga. Bien, entonces con estas medidas ya tomadas, las anotamos en alguna hojita, en algún cuadernito, y comenzamos a tejer. Les voy a explicar esta primera parte con una pieza pequeña, ya que se hace menos complicado. Entonces vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y vamos a necesitar la medida, la primera medida que tenemos, que es la medida de ancho que va a tener nuestro cardigan. Eso en mi caso es de 50 centímetros. Entonces voy a ir tejiendo cadenitas hasta que alcancemos los 50 centímetros. En mi caso, para alcanzar 50 centímetros, yo tuve que realizar 42 cadenitas. Así que es importante que nuestra cadena de base sea un número par, es decir, un número que se pueda dividir en dos partes. Acá tengo 2, 4, 6, 8 cadenitas. Voy a agregar 2 más para
esta muestra. Entonces, ya que tenemos nuestra cadena de base, la vamos a medir, ¿ok? Verificamos que tenga la medida que necesitamos y vamos a iniciar la vuelta número 1. Para la vuelta 1 vamos a hacer 2 cadenitas, que estas nos van a servir solo de altura, no nos van a contar como un punto. Entonces vamos a ir a la tercera cadena, 1, 2 y 3, y allí vamos a tejer un punto medio alto. Tomamos lazada, vamos a la siguiente cadenita, vamos a tejer punto medio alto también, y así vamos a ir por toda la primera vuelta haciendo un punto medio alto en cada espacio. Tomamos lazada, insertamos el gancho en la siguiente cadena, sacamos una lazada y la pasamos por todos nuestros aritos. Así se teje el punto medio alto. Entonces vamos a continuar tejiendo de esta manera hasta llegar al final de nuestra cadenita, y al llegar al final de nuestra cadena, la cantidad de puntos medios altos debería coincidir con la cantidad de cadenas que hicimos en nuestra base. Es decir, en mi caso debería tener 42 puntos medios altos, y eso sin contar las 2 cadenitas que realizamos acá al inicio para subir y comenzar la vuelta número 1. Ya que tenemos la vuelta número 1, vamos a iniciar con 2 cadenas. Giramos, estas 2 cadenas no cuentan como un punto, así que vamos a comenzar a tejer punto medio alto en el primer espacio disponible. Tomamos lazada, nos ubicamos en el primer espacio y allí vamos a tejer punto medio alto. Lazada, vamos al siguiente espacio, siempre tomando los 2 anillitos de la parte de acá arriba de nuestro punto. Hacemos punto medio alto y vamos a continuar toda la vuelta tejiendo un punto medio alto en cada uno de los espacios. Entonces acá estamos llegando al final de la vuelta 2, tenemos el último punto medio alto, allí vamos a tejer un punto medio alto para finalizar esta vuelta y no vayamos a cometer el error de tejer otro punto donde están las cadenitas. Recuerden que esas 2 cadenitas no nos cuentan como un punto. Entonces, así de sencilla es la puntada que vamos a estar trabajando a lo largo de nuestro cardigan. Todo lo vamos a trabajar con punto medio alto. Como pueden ver, está súper fácil de hacer. Entonces vamos a continuar repitiendo vuelta tras vuelta hasta que alcancemos la medida que queremos que tenga de altura o de largo nuestro cardigan. En mi caso, esa medida debe ser de 60 centímetros. Eso va a depender de qué tan largo quieren ustedes que les quede su cardigan, a qué altura quieren que les llegue. Entonces vamos a continuar tejiendo punto medio alto, un punto en cada espacio sin aumentar. En todas las vueltas deberíamos tener la misma cantidad de puntos y lo vamos a hacer hasta que alcancemos esa medida de largo que queremos para nuestro cardigan. En mi caso, como ya les dije, debería medir 60 centímetros. Ok, amigas, acá ya yo tengo mi pieza de la parte de la espalda. Como pueden ver acá, tengo 60 centímetros. Entonces he realizado un total de 42 vueltas. Ahora les voy a explicar cómo vamos a dividir la parte para los delanteros. Bien, entonces para dividir la parte de los delanteros vamos a dividir la cantidad total de puntos que tenemos en 2 partes. Yo tengo acá 42 puntitos, entonces lo voy a dividir en 2, me va a dar 21. Entonces a cada delantero le voy a restar un puntito. Acá en el centro me van a quedar 2, esto va a ser para la parte de el cuello. Entonces voy a contar desde acá, desde el primer puntito, 20 puntos. En el punto número 20 coloqué un marcador
Y para sacar el otro delantero lo vamos a contar desde el otro extremo, desde el primer punto de este lado, 20 puntos hacia adentro, y allí vamos a colocar el marcador. Nos deberían quedar 2 puntitos acá en el centro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar acá colocando nuestro gancho y vamos a continuar tejiendo de la misma manera que hemos venido haciendo, pero ahora solo vamos a tejer puntos medios altos hasta donde está el marcador. Continuamos con la misma secuencia, un punto medio alto en cada espacio. Vamos a continuar así hasta llegar a nuestro marcador y regresamos. Vamos a hacer un total de 42 vueltas, en mi caso, que fue la misma cantidad de vueltas que hice para la parte de la espalda. Esto es para que los delanteros nos queden de la misma medida que la espalda. Entonces vamos a continuar tejiendo la misma secuencia solo hasta donde está acá nuestro marcador y vamos a tejer un total de 42 vueltas o las vueltas que te hayan salido acá en la parte de la espalda. Ok, ya yo tengo acá el primer delantero, ya está listo. Vean, tenemos 42 vueltas de este lado, que es la misma cantidad que tenemos en la espalda. Entonces, cuando completamos la misma cantidad de vueltas que tenemos en la espalda, vamos a cortar acá nuestra lana. Hacemos un nudito, sacamos por completo y ya vamos a ir entonces a donde está el otro marcador. Tenemos que tejer en la misma dirección que comenzamos el primer delantero. Entonces tomamos nuestra lana, vamos a hacer un nudo deslizado para que así nuestra lana no se nos vaya a soltar, quede bien asegurada, y la vamos a colocar acá donde está el segundo marcador. Nos van a quedar los dos puntitos acá en el centro. Colocamos y vamos a hacer un punto deslizado. Entonces ya comenzaremos a tejer la misma secuencia, 2 cadenitas, un punto medio alto en el mismo lugar, en el mismo espacio, y ya a partir del segundo espacio continuamos de la misma manera que hemos venido trabajando todo nuestro cardigan, haciendo un punto medio alto en cada espacio. Llegamos al final, ok, llegamos acá, regresamos tejiendo puntos medios altos, vuelta tras vuelta, hasta que completemos la misma cantidad de vueltas que hicimos en el primer delantero, es decir, en mi caso 42 vueltitas. Entonces vamos a continuar y ya al terminar este segundo delantero vamos a ir entonces con las mangas. Ok, entonces ya yo tengo acá los dos delanteros. Deberíamos tener una pieza con esta forma, y antes de cerrar los delanteros vamos a tejer las manguitas. Ok, entonces ahí vamos a utilizar la tercera medida que les mencioné al principio, que es la circunferencia, el contorno de nuestro brazo. Muy bien, entonces para dividir la parte de las mangas nos vamos a ubicar en esta parte. Ok, acá es donde está la última vuelta de la espalda y las primeras vueltas de cada uno de los delanteros. Entonces vamos a ubicar la última vuelta que hicimos en la parte de la espalda antes de comenzar a tejer los delanteros. Okay, yo lo tengo acá y le coloqué un marcador acá donde está mi última vuelta de la espalda. Entonces desde acá, desde donde está el marcador, vamos a medir hacia este lado y hacia este lado. Vamos a dividir la medida que tenemos del contorno del brazo. En mi caso mide 36 centímetros, lo vamos a dividir por la mitad, sería 18, y vamos a contar 18 centímetros desde acá, desde donde está el marcador, hacia este lado, y exactamente donde nos da 18 centímetros vamos a colocar un marcador. Bien, entonces para ahora medir el otro lado vamos a contar la cantidad de vueltas que tenemos entre estos dos marcadores, desde acá hasta acá.
cada una de estas líneas que vemos acá significa que hay dos vueltas, ¿ok? Una de ida y una de regreso. Entonces podemos contar 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas y 13 con esta que está acá, que fue donde coloqué el marcador. Entonces tengo 13 vueltas de acá para acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar desde la primera vuelta que está después del marcador. ¿Ok? Esta vuelta donde está el marcador no la vamos a contar, sino que vamos a ir a la siguiente. Contamos 13 vueltas. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13 con esta que me quedó acá. Entonces en la vuelta 13 colocamos un marcador también. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a insertar nuestra lana de un marcador hacia el otro y vamos a ir tejiendo un punto bajo por cada vuelta. Entonces yo tengo 13 vueltas de este lado, 13 vueltas de este lado y una acá en el centro. Me daría un total de 27 puntos, ¿ok? 27 vueltas. Debería tejer, ¿ok? Acá voy a insertar mi lana. Lo vamos a hacer con un nudo deslizado y la voy a colocar acá donde está el marcador. Coloco allí mi lana, hacemos punto deslizado y comenzamos a tejer como lo hemos hecho en el resto de nuestro trabajo, comenzando con 2 cadenas, un punto medio alto en el mismo espacio donde insertamos, que sería nuestro primer punto. Entonces vamos a ir tejiendo un punto medio alto en cada fila. Acá tenemos un segundo punto, acá tercero, acá el cuarto y así vamos a ir fila por fila. ¿Ok? Cada una de estas filas que tenemos de manera vertical las vamos a tejer un punto en cada espacio y deberíamos tener un total de 27 puntos en mi caso. ¿Ok? Ustedes van a ir sacando su cuenta de acuerdo a la cantidad de vueltas que tuvieron entre cada marcador, deberían tener la misma cantidad de puntos. Bien, entonces ya yo llegué al otro marcador, tengo un total de 27 puntos, como les dije, que fue la cantidad de vueltas que conté de este lado. Entonces lo que vamos a continuar repitiendo es la misma secuencia, iniciando con 2 cadenas, giramos nuestro tejido y continuamos con un punto medio alto en cada espacio. Y esto lo vamos a hacer hasta que tengamos el largo deseado para nuestra manga, ¿ok? Eso lo vamos a hacer de acuerdo a nuestro gusto. Si queremos que nos llegue hasta la muñeca, 3/4, hasta acá, hasta el codo, no hay ningún problema. Ustedes pueden ir midiendo a medida que van tejiendo hasta qué altura, hasta qué largo quieren que ustedes les quede su manga. Entonces vamos a continuar repitiendo de esta manera hasta que lleguemos a esa medida. Muy bien, entonces ya yo tengo acá el largo de la manga que quiero. Esta mide casi 30 centímetros, mide 29. Desde acá, desde donde está mi marcador, he realizado un total de 20 vueltas y con esta medida la manga va a quedar como a esta altura, ¿ok? No va a quedar hasta acá, pero por supuesto, como les dije, si ustedes quieren hacer la manga que les quede larga, simplemente agregan algunas vueltas más hasta que tenga la medida hasta la muñeca, o si la quieren hasta acá o si la quieren hasta acá, eso lo voy a dejar a su criterio. Entonces lo que vamos a hacer es ir al otro extremo, a la otra parte, para tejer la otra manga, y vamos a marcar de la misma manera el punto central, 13 puntos hacia este lado, 13 puntos hacia este lado, ¿ok? O la cantidad de puntos que te hayan salido a ti para el ancho de tu manga. En mi caso el total es 27, entonces vamos a tejer los 27 puntos, la misma cantidad de vueltas que nos dio la medida que necesitamos para esta manga. Entonces en mi caso son 27 puntos y 20 vueltas para el largo de la manga. Ok, entonces cuando ya tenemos tejidas las dos mangas, vamos a tener
una pieza con esta forma. Se los dibujé para que lo puedan ver bien, ya que mi pieza es demasiado grande y no me cabe acá en el video, pero vamos a tener una pieza con esta forma y a continuación con aguja, lanera e hilo vamos a ir cosiendo todo el borde. Bien, entonces vamos a doblar nuestra pieza que nos quede de esta manera. Acá están los dos delanteros, ok, las dos mangas aquí y allá. Entonces cuando lo tengamos de esta manera vamos a ir cosiendo con ayuda de nuestra aguja lanera. Aquí ya yo la tengo, ok, aquí tengo mi aguja con lana. Vamos a ir cosiendo desde la punta de una manga toda la parte de acá hasta llegar abajo, y luego nos vamos hacia la otra manga desde la punta todo el borde de este lado y bajamos hasta llegar al final de la parte de acá abajo. Ok, entonces vamos a comenzar a coser desde una manga, como ya les dije. Colocamos las dos puntitas juntas, vamos a colocar nuestra aguja lanera acá en el primer punto y con una puntada normal, bien sencilla, vamos a ir cosiendo tratando de no saltar ninguna fila. Acá tenemos los puntos de esta manera, entonces vamos a tratar de no dejar ninguna fila sin coser para que no nos queden huequitos por allí. Vamos a ir fila por fila cosiendo todo el borde. Ok, entonces así vamos a continuar cosiendo toda esta parte. Llegamos acá a la esquina, bajamos hasta llegar a la parte de abajo y de igual manera nos vamos a ir al otro extremo donde tenemos nuestra otra manguita. Comenzando desde este lado de la manga vamos a coser de la misma manera. Entonces así ya quedaría finalizado nuestro cardigan. Ok, amigas, entonces ya después de coser todos los bordes, camuflar nuestros restantes de lana, cortarlos, vamos a darle la vuelta a nuestro cardigan, ya que la costurita debería quedar por el lado revés para que se vea mucho mejor. Y entonces así hemos terminado el paso a paso de este hermoso y súper fácil cardigan. Espero que les haya gustado. Si es así, no olvides regalarme un like, suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis tutoriales, y los espero en un próximo video de lanitas y colores.